le estaba contando a la gente cómo te conocí y que la verdad que había visto una nota en C5N y que me quedó, porque yo me queda registrada la gente que a veces utiliza terminología que me es familiar y demás. Y yo le contaba a la gente que cuando te vimos con mi compañera, dijimos, esta chica, o sea, nos sonó muy familiar y la verdad que cuando nos escribiste para comenzar a trabajar en la problemática, además, la verdad que a mí me puso contento porque sinceramente necesitamos gente joven que tenga muchas ganas de hacer un cambio, ¿no? También, que esto es un trabajo, yo siempre lo destaco. Milagros cobra por su trabajo, pero a través de la fundación lo que hemos charlado con ella y con otros abogados es que va a haber causas en las cuales nosotros vamos a actuar de oficio, vamos a actuar ad honorem, de alguna manera. Entonces está bueno que ustedes también apoyen esta iniciativa como lo han hecho con la fundación, que estamos ahí a un pasito. Así que bueno, Milagro, yo le decía a la gente que bueno, básicamente quería, te voy a empezar a invitar junto a los otros abogados de nuestra red Libremente para ir a los detalles jurídicos, que es más técnico, que a veces por ahí en un canal de YouTube como cualquier otro la gente no va mucho a lo técnico, pero hay cosas que por ahí no entienden y por ahí está bueno tener un profesional que se las explique. Contanos cómo, bueno, ya hoy contaste en la nota cómo nació el tema de la denuncia, que yo te llamé, pero básicamente, ¿cómo Bueno, es el de proceso destacar judicial? igual, perdóname que te interrumpa, Pablo, Sí. pero la confianza que me has dado y la comodidad que me das para trabajar me lo permite, de destacar tu premura, ¿no? Al advertir tan rápidamente esto, y logramos así evitar un montón de víctimas. Eso es de destacar de tu parte. Me acuerdo que me llamaste un día y me dijiste, esto tiene que ser ya. Yo estaba a mil, te dije, lo vamos a sacar y así fue y se está notando el resultado. Esto es todo obra tuya, yo solamente te estoy acompañando y dando No, no, impulso. no, pero vos escuchame, no cualquier abogado está 24/7, como dijimos al comienzo. Yo le voy a contar una infidencia. Cuando me contactó Milagro, el primero que yo investigo con quién voy a trabajar, el perfil, la verdad que tiene que haber un match, una compatibilidad. Y a mí me gustó mucho que ella me fue sincera, que ustedes saben que yo con los abogados mediáticos no me gustan en general. Hay excepciones, por supuesto, hay abogados que tienen prensa porque actúan en casos conocidos, como lo va a hacer Milagros ahora, que al estar con nosotros va a tener más visibilidad en causas que son mediáticas, porque la gente se interesa. Pero bueno, hay abogados que son bastante payasescos. Y cuando yo la conocí a ella, que me dio ese reflejo de seriedad y demás, algo que me gustó fue esa sinceridad de decirme, mira, yo quiero esto y esto y esto. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy de acuerdo, yo quiero lo mismo. Entonces, eso es importante, estar con personas que quieran lo mismo y que sepan que va a haber cosas que a veces no vas a ganar en todo lo que vos querés, sino que es más bien darle a la comunidad, que es eso lo que estamos haciendo con este proyecto, ¿no? Sí, obvio. Así lo planeamos. La verdad que hace muy poquito nos conocemos y creo que en lo poquito que nos conocemos hemos hecho un montón de cosas, no nos damos cuenta la pasión que los dos sentimos por la misma causa, desde diferentes planos, desde diferentes visibilidades, por decirlo de alguna forma, nos lleva a empujarnos, ¿no? Pero los dos tenemos un gran empuje y me parece que eso está funcionando y es lo que se plasmó por lo menos en esta causa, que es la primera que nos toca trabajar en conjunto. Vamos a trabajar mucho más, ojalá no tuviéramos que trabajar mucho más, porque querría decir que esto ha dejado de suceder, pero no es así. Así que, así como me decías de esta causa, yo me acuerdo como lo que te estaba diciendo, que el día que me llamaste me dijiste esto tiene que salir ya, y así lo hicimos, y bueno, qué buen acierto que tuviste y qué bien haber actuado en el momento indicado, ¿no? ¿Cuántas Porque veces eso... es Ah, tocar perdón, el... perdón, perdón. No, no, pero digo, es tocar el freno en el momento justo, ¿no? ¿Cuántas chicas se quedaron en sus casas y no terminaron en vaya a saber dónde, ¿no? Es eso lo que hay que felicitarte y darte el mérito, y tenés esa visión que no tiene cualquiera. Hoy justo me preguntaban a mí en la nota que daba antes, eh, ¿por qué lo hicieron? Y yo les decía, bueno, justamente Pablo es una persona que sabe mucho del tema, lo has estudiado, has tenido la desgracia de vivirlo, ¿no?
y eso te da un sexto sentido, que lo has tenido muy bien y lo aplicás y tenés la generosidad de llevarlo al resto de la sociedad. Entonces, gracias a vos, a lo que hiciste vos, a que me llamaste y me dijiste hagamos y lo hicimos, hoy vaya a saber, sabemos que varias, no sabemos cuántas chicas están en sus casas y no están, no sabemos dónde, pero en algún momento nos vamos a enterar dónde hubiesen estado. Es que esto es importante decirle a la gente. A veces hay denuncias en las cuales se trabaja en secreto durante 1 año, 2 años o más me ha pasado. En mi caso, he trabajado 20 años para llegar al resultado que ustedes vieron ahora con toda la organización procesada. Y trabajando en muchos casos para llegar a eso. Hay casos en los cuales, como este, quizás hay herramientas para llevar adelante, jurídicas, pero la mejor herramienta es la prevención, que justamente era lo que decía Milagros hoy en la nota de América, que mencionaba esto de que gracias a este tipo de acciones se logra prevenir y pausar la acción que está llevando a un posible delito. El posible delito es la captación. Entonces, esto es muy importante, ¿no? No solo cuando ocurre el delito accionar, sino llegar antes, que es lo que tendría que haber hecho alguien en las plataformas. ¿Qué sucedió? Que no llegaron las plataformas, que nosotros vimos que las plataformas han lanzado comunicados diciendo que habían detectado que había una red de trata detrás de Alabuga Star, le eliminaron todas las cuentas, pero sin embargo no lograron detectar sus equipos, que habría que investigar a Meta, TikTok y demás, y de alguna manera ayudarlos, quizás enviarle una propuesta de ayuda, de colaboración, cuando tengamos la fundación, seguramente lo hagamos, lo estoy pensando ahora, lo estoy craneando justo, porque ellos trabajan también con organizaciones como la nuestra, que están preparadas en detectar la trata de personas a otros niveles que quizás a ellos se les escapa. ¿Por qué? Porque Alabuga Star captaba a través de redes personales, corporativas, pero luego, para burlar los controles de las grandes tecnológicas, ¿qué hicieron? Le pagan a influencers con de diversas formas, porque muchas veces van a decir, no recibimos dinero, que esto yo no lo creo que sea así, pero reciben algo a cambio. Eso es un pago también. Recibir especias en parte de pago es un pago. Por lo cual, nosotros Igual, lo que perdón, estamos haciendo es exponer al influencer, ¿no? no, y aparte te pongo en claro algo para la gente que nos está escuchando. Por más que no recibiesen nada a cambio, el delito de captación está cometido igual. Obviamente nadie cree que no han recibido nada a cambio, ni que no iban a recibir nada a cambio por cada chica que reclutaran, ni nada de eso, pero digo, no hace falta un pago para que se cometa el delito. El delito con la sola captación de que una chica se sienta atraída y así ir hacia ese lugar donde los están convocando, ya está cometido, ya está consumado, se dice en lo que es el derecho. Entonces, no hace falta que esas personas reciban un intercambio monetario, un intercambio de cosas o de especies, lo que vos quieras. Me parece que eso hay que ponerlo en resalto, porque ellos que salgan a decir que no recibieron nada a cambio, solamente los aéreos, que solamente la hotelería y demás, no es una buena defensa, por lo menos no conmueve o no deja por fuera el tipo penal, ¿no? Me parece que eso lo tenemos que destacar y tener en claro todo desde el principio. Ya con el solo hecho de decirte, vení, anotate acá, vas a trabajar, vas a ganar tanto y demás, ya ahí se está cometiendo el delito. Que era justamente el paralelismo que yo hacía con una persona que traslada sustancias prohibidas, ¿no? No hace falta que digan, eso no es, le encontraste la sustancia, está traficando, por lo cual es culpable si lo encontraste con la sustancia. Traficando de un punto a otro, no hay más que eso. En este caso está claro el posible delito para nosotros. Y hablamos en potencial porque, claro, para nosotros está claro, pero los que tienen que decir es así, es la justicia, es la que debe investigar y la que debe decir. Nosotros presentamos todo. Ahora, te voy a hacer una pregunta que, por supuesto, siempre la hablamos acá, pero viste cómo es la gente. No es lo mismo que lo diga Pablo Salún que lo diga un letrado. La ley 145, la ley de trata de personas, necesita que haya una víctima constituida como víctima en la causa penal para que sea comprobado el delito de trata en sí mismo.
No, ya con que se configure uno de los estadios, digamos, de la trata, esto es la captación, el traslado, el acogimiento, bueno, la explotación laboral, la explotación sexual, dependiendo de qué tipo de explotación hablemos, ya se configura el delito. No hace falta que haya una víctima en la causa. Sí se tiene que acreditar, obviamente, que hay una red de trata, pero no hace falta que haya una persona que sea víctima. Quien dice eso, obviamente, está muy confundido o está haciendo uso tal vez de alguna facultad de manera defensista, por decirlo de alguna forma. Pero ya, si realmente lo que hay que acreditar acá, que es lo que estamos trabajando, y vos, Pablo, estás trabajando mucho buscando información y demás, es determinar si hay una red de trata. No necesitamos víctimas, y por suerte no necesitamos víctimas, porque imagínate vos si tendríamos que esperar que alguien caiga, ¿no? Nosotros somos conscientes a través de la red, que prontamente va a ser fundación, que hubo muchas chicas que, como decíamos recién, pusieron el freno de mano, pero esto igual tiene que ser, digamos, sancionado, tiene que ser perseguido penalmente, y con eso está nuestra lucha y en eso estamos focalizados en este momento. ¿Las víctimas deben reconocerse a sí mismas como víctimas al momento de los allanamientos? Por ejemplo, si la policía va con el fiscal, hacen un allanamiento, encuentran a las víctimas que están señaladas porque han encontrado otro material, intervenciones telefónicas, de Las emails. pruebas. Exacto. Cuando van al sitio, se encuentran a las víctimas te dicen, no, yo no soy víctima, yo estoy acá porque yo soy feliz y a mí me encanta hacer lo que hago. No, la víctima no debe reconocerse ella misma como víctima, sino que eso tiene que ver además con un punto de vista objetivo, que lo tiene que determinar obviamente la justicia o alguien que denuncie y que pueda tener esa objetividad. Por lo general, estas personas tienen un determinado proceso, sí, que se les va haciendo de manera psicológica, se los va persuadiendo para que no se sientan como víctimas. Y aún así, si no fuera que han sido persuadidos psicológicamente y que realmente se encuentran en condiciones de decir que son víctimas, puede que no se animen, porque así como uno le desconfía, ¿no?, a la justicia, o como uno le desconfía a cómo va a resultar, por ejemplo, esta denuncia, además, esas personas también le desconfían al policía que le están contando la verdad. La mayoría de las veces, yo vengo de trabajar en la justicia, pasa que es más la desconfianza que la confianza de la gente, y con acierto. O sea, eso es una construcción que hemos hecho como sociedad y que nos tenemos que hacer cargo. Pero para responderte, no, la víctima no se tiene que considerar víctima, tiene que ser objetivamente una víctima que tiene que estar en una de estas redes que, con determinados patrones que, bueno, que ya son conocidos, ¿no? Bueno, para ir terminando, porque estuve pensando y como tengo algo de tiempo, pues me dijiste hasta qué hora tenías, te iba a preguntar sobre otro caso que está muy bueno y que es tratarlo con vos. Pero por último, sobre este caso, te quería preguntar y que nos cuentes el tema de la ampliación que hemos presentado o vas a presentar el día de mañana con No, respecto. ya lo presentamos hoy. Esto es actuar con premura, como nos comprometimos del día uno. En cuanto vos me mandaste el escrito que hicimos firmado, yo automáticamente lo presenté. Obviamente fue fuera de horario judicial, ¿no? Fue tipo cerca de las 5 de la tarde más o menos, pero a esa hora, 4 o 5 de la tarde, ya estaba presentado. Eh, Estamos presentando un montón de pruebas que parten desde informes periodísticos de fuentes serias, ¿sí? De estudios serios y demás, de envergadura internacional, o sea, que conmueve a gran parte del país. Estamos presentando también cosas, videos de otros influencers que han hecho lo mismo, el mismo diálogo, el mismo discurso, el mismo nivel discursivo que los de acá. Eso habla de un mismo nivel de captación, de la misma búsqueda de la víctima, de un mismo perfil. Y también hemos pedido medidas bastante severas. eh, que bueno, obviamente no las, esto déjame aclararlo porque lo tenemos que aclarar para ser honestos con la gente, y como nos propusimos trabajar el día uno y como venís trabajando vos más que nada para adherirme a tu trabajo. No las hemos propuesto a las medidas, sino que las hemos sugerido. ¿Y por qué voy a hacer esta salvedad?
porque nosotros por ahora no tenemos legitimación para constituirnos como parte en el proceso, ¿sí? Somos solo denunciantes. Nosotros hicimos la denuncia, fue como apretar un botón y que el juego se empieza a jugar, por decirlo de alguna forma, pusimos play. No podemos intervenir, no podemos ver la causa, lamentablemente, sí, por ahí podemos tomar información y demás, pero que nos va llegando de otros lados. Y podemos sugerir, hacer sugerencias. En algún momento yo creo que nos vamos a poder constituir como querellantes, que esto es ser parte, poder sí proponer con más fuerza, poder apelar, poder recurrir, cuando tengamos la fundación, que es uno de los nortes que tenemos con la fundación. Pero bueno, sí, hoy hicimos un gran trabajo, fue una presentación que le hicimos, que ya mañana la van a estar leyendo ahí en la justicia, donde propusimos, presentamos prueba y además pedimos algunas medidas bastante serias y de gran envergadura, ¿no? Que no las vamos a decir. Bueno, esto que les contó Milagro se los cuento siempre porque como siempre soy denunciante, no soy parte de la querella por esto mismo que les cuenta Milagro, ¿no? Para ser parte, para constituirte en querellante tenés que ser parte damnificada, interesada o tener una figura, un rol social dentro de una ONG, una fundación, que te habilite dentro de los estatutos como rol, como meta social, el representar a víctimas o a la sociedad en casos de este tipo. Nosotros no tenemos un marco jurídico, por esto mismo nos estamos apurando a crear la fundación, y si no es la fundación lo haremos de otra manera, pero lo vamos a hacer, quiero que sepan esto, que si no es la fundación lo vamos a hacer de cualquier manera, porque se puede hacer, lo podemos hacer como una ONG que tiene menos restricciones, más fácil de crear, pero para nuestra lucha es mucho más vulnerable la estructura de gobierno de una ONG, donde te pueden comprar una cuota social, una organización que tiene 1000 adeptos, te compra 1000 lugares, levanta la mano y te saca como presidente y se ponen ellos como presidente. Por eso estamos en búsqueda de la fundación, porque a nivel operativo nos va a permitir funcionar de una manera más libre, sin que nos intervengan o se infiltren dentro de nuestra estructura de gobierno, digamos, por un decir, ¿no? Otra cuestión es, bueno, esto ya se presentó, nosotros siempre hacemos sugerencias para que se tomen ciertas medidas, pero es el fiscal el que lleva adelante esto, si las acepta, no las acepta, si las lleva adelante. Por eso nosotros jugamos de afuera, o sea, nosotros como que estamos impulsando, pero no podemos ver lo que hace la contraparte, no podemos ver lo que hace el fiscal. Quizás si hay buena onda podemos ir como denunciante y preguntarle: che, fulanito, ¿me podrás decir más o menos en qué estado está la causa? Y te van a decir el estado, pero nada más. ¿Es así o no, Milagro? Sí, tal cual como vos lo decís, y más en una causa como esta, suele haber bastante hermetismo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Ojalá el hermetismo sea algo positivo, que quiere decir que medidas que hemos pedido y demás se estén tomando o se vayan a adoptar en algún momento, porque muchas veces lo que se hace es justamente pedir secreto de sumario, por ejemplo, que se llama que nadie puede ver la causa ni las partes en ese caso, porque se está por sacar alguna medida fuerte, ¿no? Esto es un allanamiento, una orden de detención, un levantamiento del secreto bancario, una prohibición de salida del país, no sé, cosas, digamos, bastante fuertes que hacen que si la persona que está investigada se entera, pueda de alguna manera interferir en la medida que se va a tomar. Entonces, de esa forma es como que se dicta el secreto de sumario. Pero más allá de eso, al no ser parte, por esto que estamos contando, por esta dificultad que tenemos en este momento, una dificultad procesal, solamente somos denunciantes, pero bueno, nuestra lucha sigue, nuestra lucha continúa y vamos a seguir aportando todo lo que consideremos que hace bien al esclarecimiento de estos hechos, ¿no? Por último, me gustaría, para cerrar este tema de los ex Gran Hermano que están detrás de esta operatoria, me gustaría invitar a la gente que se sintió afectada o quizás fue afectada, porque ya perder un día de su tiempo en enviar todos estos documentos, o que ha llegado a enviar documentos, o quizás si conocen a alguien que ha viajado, o que estaba en el trámite del pasaporte, o lo que fuese, si estuvieron vinculados de alguna forma, que nos contacten para ver si de algún modo sirve que se presenten en la causa, o hay alguna acción que podamos emprender
en representación de ustedes, ¿no? En representación de ustedes. Milagro está muy comprometida, al igual que yo, en llevar esto adelante, pero es importante aclarar que en este caso particular, en el cual la intención fue prevenir el delito, en este caso la acción exitosa era prevenir el delito que se estaba llevando potencialmente a cabo en ese momento. Y es así que lo hemos prevenido prácticamente en un gran porcentaje, que esos materiales que dicen ellos que tenían 3 horas grabadas, yo creo y podría llegar a afirmar que podríamos estar ante un posible video más amplio reclutando a víctimas, tal cual hemos mostrado el video de otros influencers, como este influencer de Ecuador, que viajó, hizo un video de no sé cuánto tiempo, mostrando las instalaciones, mostrando a la gente linda, con un montaje evidente donde parecía que había una cancha donde nadie tocó el piso, donde está impecable, oficinas donde parece que nunca hubo una sola persona. Entonces, la acción era prevenir y creo que nosotros lo hemos logrado. Ahora es la justicia que debe investigar con todo lo que hay, que un video de 2 personas viajando a una instalación en un país extranjero, en un lugar donde está indicado por trata de personas a nivel global, porque esto nos encontramos después con mucha información, creo que la justicia argentina tiene un montón para indagar. Así que bueno, esto para terminar, no sé si querés decir algo para terminar con este tema. No, lo que más énfasis pongo, o sea, siempre yo soy abogada penalista y siempre en derecho penal decimos, ¿no? Tiene que estar el muerto para que la justicia actúe. En este caso tiene que estar cometido el delito también para que la justicia actúe. Me alegra muchísimo y me conmueve este actuar tan rápido y esta prevención que hicimos nosotros desde nuestro pequeñísimo lugar, pero que terminó siendo inmenso. Que le dejamos la vida a un montón de personas. Eso es ahora la lucha, por supuesto, que continúa en lo judicial, todo eso, pero lo más importante es que muchas personas, por ser alertadas por este movimiento rápido, por la denuncia que hicimos en tan poco tiempo y porque no llegaron tal vez ni a tramitar la documentación que se requería, hoy están tranquilas en sus casas y hasta deben estar conmovidas, ¿no? Por todo esto que había por detrás porque al fin y al cabo es un engaño, ¿no? Te contratan a través de un engaño, valiéndose de su popularidad, del público al que llegan, que son chicas más o menos de 20 y pico de años. Entonces, eso no deja de conmoverme y no quiero dejar de destacarte, Pablo. Sé de tu humildad, me consta tu humildad, pero te lo tengo que decir y que lo sepa también tu comunidad, que has actuado muy rápidamente en esto y tuviste un trabajo. Sí, Actuamos sí, porque pero vos sos parte. fuiste, me acuerdo hasta dónde estaba cuando me llegó tu mensaje, que te dije, dame una hora que lo veo. Y tuviste un ojo impecable en eso. Así que te felicito y que bueno, ojalá que sean muchas más las acciones así que detectes y que te pongan que pongan que rescaten o que pongan en libertad como están a un montón de chicas y personas, ¿no? Porque también Y pueden. estamos hablando de chicas de 18, 22 años, chicos. Era lo que yo le decía el otro día. ¿Cuántas chicas en nuestro país hay en situación de vulnerabilidad extrema? Vulnerabilidad con situaciones económicas complejas, con familias disfuncionales, con situaciones de violencia, con situaciones diversas que generan una vulnerabilidad absoluta. Chicas que quizás tienen a su mamá o a su papá o algún hermanito enfermo que necesita algún tratamiento y ven en esta captación la solución que le ofrecen a todos estos problemas, porque es real. Si a vos te dicen que cualquiera puede viajar a un país como Rusia, un país tan grande, con tantas posibilidades, claro, vos decís, che, es mi posibilidad, ¿por qué no la aprovecho? Entonces es ahí donde las víctimas son captadas y vulneradas. Entonces está muy bueno poder decir, che, prevenimos. Y también decir lo que decía Milagros, ¿no? Reforzar esto que
como dice ella, en el tema penal necesitas encontrar al muerto, que haya un muerto. Para poder demostrar, sí, está ahí el crimen. Pero en esto hay dos fases. Dos fases. El reclutamiento, la captación y sometimiento y vulneración de derechos. Yo creo que claramente nosotros podemos probar que la justicia puede probar si investiga. En mi modesta opinión, creo que está muy clara la operatoria con respecto al el reclutamiento. Ahora, la afectación y lo que viene posterior lo veo más difícil porque estamos hablando de un país como Rusia, que es un país bastante cerrado, que no cualquiera va a Rusia y pide medidas, no cualquiera va a un país como Rusia que está en un conflicto armado con Ucrania. ¿Argentina va a ir a imponer algo? Estados No, Unidos bueno, no le puede imponer nada. aparte, convengamos que estas redes son redes grandes, son redes que tienen estudiado esto mucho más que uno y saben a qué país apuntar, por ejemplo, a países que se encuentran atravesando crisis económicas como nosotros, como Nigeria, como países de Latinoamérica y demás. O sea, también vi que había chicas africanas, o sea, digamos, saben a qué país apuntar y saben también en qué país tener el lugar de reclutamiento, ¿no? En este caso es Rusia, que no es un país que tiene la misma forma de gobierno, la misma forma de manejarse que nosotros. Entonces se vuelve todo más complicado. Eso está estudiado. Estas empresas, sí, estas redes funcionan como empresas. Son empresas que estudian todo, todo tiene un costo-beneficio. Está todo estudiado, desde dónde van a captar la persona hasta dónde la van a llevar y por qué. Por eso recalcamos que nosotros cuando hacemos una denuncia somos muy serios, muy profesionales en destacar los detalles que otros no ven. Y son los detalles que hacen la diferencia. Cuando uno le dice a un profesional, fíjate la doctrina, fíjate los lineamientos, fíjate la persuasión coercitiva, fíjate las palabras, palabra por palabra. Si yo les pongo palabra por palabra los discursos utilizados por estos reclutadores, van a ver que distintas personas en distintos países, en distintos tiempos, están utilizando la misma terminología y el mismo vocablo para reclutar a las víctimas. De la misma forma, esto está estudiado y esto está guionado, por lo cual la justicia también puede hacer ahí. No es que yo como creador de contenido, no como activista, como creador de contenido, me dicen, che, ¿te querés venir a Rusia? Ah, bueno, vamos a tomar una mata a Rusia. Y voy y digo, ay, mirá, tenés una empresa, ay, qué lindo, ¿qué hacen acá? Y vos, como persona crítica, racional, le decís, che, pero acá no hay nadie. Vos me decís que hay 25.000 puestos, pero ¿dónde trabaja la gente? Si acá no hay nadie. Y acá juegan, mirá, está impecable. O sea, cuando vos ves cosas que no están dentro de lo que te están queriendo imponer, ahí te das cuenta que esa persona no está comprada, no está transando. Pero en este caso vemos un discurso carismático, complaciente, que, uy, mirá qué lindo, uy, vengan, vengan, mirá qué linda cancha, acá van a poder jugar, uy, miren qué lindo, uy, acá hay chicos científicos con 15 años. Lo que no te dicen en realidad es qué hay detrás. Ese detrás, ellos lo ven, muchas veces lo ven, y no te lo dicen, porque claramente saben lo que están haciendo. Entonces, es esto, insisto, en lo que yo creo que la justicia puede probar investigando, ¿no? Si pone voluntad, van a llegar. Y si no hay voluntad, no sé qué pasará. No, es muy probable que parte de la defensa que utilicen ellos y demás sea, bueno, no sabía, ¿viste? Es muy probable, ¿viste? La ausencia de dolo le llamamos nosotros, él no lo conocía, no lo sabía. Pero no estamos hablando de gente vulnerable que está haciendo eso, no estamos hablando de gente que está por fuera. Así como nos llamó la atención a varios ciudadanos comunes, porque uno ya lo veía venir en las redes, mucha gente cuestionándose de todo este tipo de estratos sociales y demás, esta gente que está en el medio, que está en las redes sociales y demás, también les tiene que hacer ruido. Entonces, el no lo conocía no es suficiente para excusarse de semejante delito que cometieron. No alcanza un no lo conocía. Me tienen que explicar cuánto hicieron para conocerlo. Eso es lo que le van a tener que explicar a la justicia. Bueno, está bien, no lo conocías, pero ¿cuánto hiciste para conocerlo? Y ahí
es donde se les va a realmente a complicar. Porque no estamos hablando de gente sin conocimiento o que no esté en el medio, que no sepa que existe este tipo de cuestiones. Por el contrario, saben de qué se trata. En caso, Milagros, en caso de que una persona sea ya culpable de ser parte de una red que recluta víctimas para ser explotadas laboralmente y o sexualmente, de cuánto puede ser la condena acá, aquí en Argentina? Mirá, yo creo que este delito está grabado porque en realidad es de 4 a 8 años, el delito común, digamos, pero se agrava por distintas condiciones. Uno es, por ejemplo, si hay más de 3 víctimas, otro es si hay más de 3 personas participando en la red y demás. Entonces ya estaría grabado, ya estamos hablando de 5 a 10 años. Es mucho tiempo, debería ser más igual, por lo que se trata, pero eso es el tiempo, no es un delito escarcelable ni nada que tenga que ver con eso, ¿sí? Automáticamente, obviamente, si tiene una condena, deberían pasarla detenidos. Recuerden que nosotros estamos de alguna manera denunciando a las personas visibles. Detrás de esto, nosotros con Milagro estamos pidiendo medidas de prueba, estamos sugiriendo, porque nosotros no somos parte de la querella, estamos sugiriéndole al fiscal medidas para detectar a quienes más son parte de esta red. Porque no son solamente dos. Solamente dos son los que salen en cámara. Detrás de cámara hay alguien filmando. Detrás de esa que está filmando y esos dos que están en cámara, hay alguien que hizo intermediario. De hecho, hay una de las páginas que denuncia a esta organización en otro país que tiene un croquis muy claro con personas rusas actuando en distintas regiones. Entonces, va a ser una tarea de la justicia argentina determinar si hay, si no hay, quiénes son parte, cuántos son y qué responsabilidad le cabe a cada integrante, ¿verdad? Sí, tal cual. Por lo menos de los argentinos, sí, y si no, será una tarea en conjunto con otros estados o terminará la causa, digamos, en distintas jurisdicciones, porque al poder dividirse, digamos, el delito en distintas, en captación, reclutamiento, lo que ya fuimos hablando, se puede dividir. Pero por supuesto que la justicia argentina tiene que, por lo menos, investigar esto y qué hay por detrás, y es lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Nosotros actuamos rápidamente para evitar la captación de víctimas y el dolor en muchas personas que podrían haber sido captadas o quizás que ha sido captada alguna persona y aún no lo sabemos. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si nosotros no hacíamos nada? Y seguramente saben qué iba a suceder. De acá a 6 meses nos íbamos a empezar a enterar de alguna víctima. Y sí íbamos a tener víctimas, pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Que nosotros prevengamos el delito y el dolor en mujeres jóvenes? ¿O que esperemos que el delito sea consumado en toda su extensión y no poder rescatar a nadie? Porque incluso se está mencionando en estos sitios que han denunciado incluso a nivel internacional, se habla de que hay mujeres que terminan siendo esclavizadas hasta sexualmente para poder escapar, porque le quitan el pasaporte, porque no le pagan el sueldo que le dicen que le van a pagar, por lo cual no se pueden ir de ese país. Estamos hablando de un país totalmente distinto a lo que es la Argentina, con otro idioma, otra cultura, una región donde es todo de industrias, no hay ni siquiera, digamos, una población que uno pueda recurrir a alguien que te ayude. O sea, es un lugar complejo para ser captado. Te están llevando al medio de la nada, ¿no? Sí, además de eso, la víctima o la persona que buscan está bien seleccionada, ya sea por la edad y por ser mujer. Una manera una forma de coerción, además de, porque no estamos hablando de que sea, por lo menos lo desconocemos y pareciera que no, no es una red de trata con fines de explotación sexual. Pareciera que no a priori, ¿no? Pero sí se puede llegar a usar la violencia sexual para el sometimiento o para coercionar a estas mujeres dentro de lo que se les indique o dentro de lo que se pretenda que se haga. Entonces, por eso también está apuntado en ese que no hay nada más que estos lugares y que otro idioma y otra cultura y tan lejos. También está apuntado que sean mujeres jóvenes con una madurez que recién, o sea, recién llegan a la mayoría de edad,
para también poder coercionarlas de manera sexual si fuera necesario, ¿no? No estoy diciendo que sea con fines netamente sexuales, pero sí que se pueda llegar a usar eso para coercionar. Creo que es ahí donde está el kit de la cuestión que han estudiado ellos tan inteligentemente, ¿no? Para su lado. Hay algo que, por último, quiero agregar, que no debemos olvidarnos que dentro de la página oficial que ellos promocionan, hay un diagrama de beneficios para quienes reclutan potenciales víctimas. Y si esas víctimas son totalmente captadas, el reclutador recibe entre $3.500 y $7.000. No lo digo yo, lo dice la página. Entonces, creo que hay muchas herramientas que podrá utilizar el fiscal para llegar a descubrir y a revelar qué hay detrás. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.